queridos docentes. Es un gusto para la ONG Acto Perú darles la bienvenida en esta etapa de trabajo. Vamos a trabajar juntos 2 años y estamos gustosos de haber encontrado aliados estratégicos, como dice la señora Connie, que además de la municipalidad también son ustedes, son las instituciones educativas que ustedes representan, ¿no? Les agradecemos por su compromiso. Sabemos que están haciendo un esfuerzo extra del que ya tienen, pero que va a ser muy gratificante para ustedes ver los resultados. ¿Qué tal, profesoras, profesores? Muy buenos días a todos. Soy el profesor Carlos Tomás Rodríguez Ríos, licenciado en literatura. Actualmente estoy realizando un doctorado en investigación educativa y siempre avanzando en torno a lo que es la lectura, ¿no? Bien, quiero hablar un poco de la ciencia de la lectura. Como muy bien dice, evidencia científica para la mejora de la práctica lectora, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos acá, ustedes sabían que hace media años atrás los barberos prácticamente fungían como médicos y aplicaban las llamadas sangrías, ¿no? Estos cortes que realizaban en las extremidades con la finalidad supuestamente de que la persona supere la enfermedad. Yo les pregunto a ustedes, profesores, ¿no? Te voy a hacer un par de cortes en los brazos y vas a ver que vas a mejorar. ¿Se someterían a esa práctica? ¿Por qué no? Porque ya se ha demostrado de que realmente no tiene ese efecto, ¿no? Que importante no me va a curar de repente de un resfrío, ¿no? Exacto. Claro, porque como dice la profesora de Chipre, ¿no? Profesor, pero si ya sabemos obviamente que las prácticas médicas obviamente deben basarse en la evidencia científica, en la rigurosidad de la ciencia, algo similar podemos extrapolar en el ámbito de la lectura, ¿no? La ciencia de la lectura lo que busca es que a partir de la evidencia científica aplicar y conocer los procesos cognitivos que sean más efectivos en el campo de la lectura. Estudia los procesos cognitivos y lingüísticos relacionados en la lectura y escritura. Claro, ¿no? Estudia los procesos cognitivos y lingüísticos. Cuando hablamos de procesos cognitivos, por ejemplo, la memoria es un proceso cognitivo, la atención es un proceso cognitivo, que el método más efectivo es el método sintético, o sea, a partir del sonido. ¿Por qué? Y hay un sustento bastante claro. Sabemos que el castellano, por ejemplo, es una lengua transparente. ¿Por qué es una lengua transparente? Porque hay una relación biunívoca entre el sonido y la letra, ¿no? Si yo digo tigre, digo tigre. A diferencia del inglés, por ejemplo, ¿cómo se escribe tigre en inglés? Tigre se escribe, pero ¿cómo se pronuncia? Tiger, ¿no? Manzana. Se escribe A-P-U, pero ¿cómo se pronuncia? Pero en nuestro idioma, que es un idioma biunívoco, ¿no? Transparente, por decirlo así, es más efectivo una enseñanza fonética. Involucra conocimientos de la psicología lingüística, neurociencia y educación. Sino que se basa pues en varias disciplinas, ¿no? Para apuntalar sus fundamentos. Y por último dice entender cómo las personas aprenden a leer, qué procesos están involucrados y cómo mejorar la enseñanza es el objetivo de la ciencia de la lectura. Y muchas veces, nosotros priorizamos un poco el trabajo autónomo, pero ¿cómo yo quiero lograr autonomía en mis estudiantes si de repente ellos todavía no están en las condiciones para ejercer un trabajo autónomo? Y seguro ustedes han escuchado, ¿no?, de esta famosa escalera. Yo enseño, después ambos hacemos, después tú haces, y si hay necesidad, nuevamente yo vuelvo a hacer acción. Finalmente, quiero presentarles este famoso modelo de la cuerda. Justamente Holiday Sky, una científica inglesa, elaboró esta cuerda a manera de una metáfora, ¿no? Y lo hizo para sus estudiantes, para sus alumnitos, para que entendieran un poco cómo se da el proceso de comprensión de lectura, con la finalidad de lograr la experticia lectora. Si se dan cuenta, hay dos ramificaciones, digámoslo así, y hay hilos. Estas dos ramificaciones implican dos componentes. En primer lugar, el primer componente es la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de palabras. Y cada estadio no puede saltearse porque afecta al inmediato superior.
Por ejemplo, en lo que es el reconocimiento de palabras, la conciencia fonológica. En la decodificación, ¿qué es la decodificación? Es la conciencia que tiene el niño entre el sonido y la escritura. Pero si no hay una conciencia fonológica cimentada, fundamentada, entonces va a tener problemas de decodificación. Y decodificar no implica comprender, simplemente reconocer la palabra y el sonido. Entonces, ¿qué va a pasar con un niño que tiene deficiencias a nivel de la conciencia fonológica? Obviamente, la voy a hablar mi compañera Nancy, va a estar saturada su memoria de trabajo. Es decir, está más ocupado en descifrar que en comprender. Eso va a generar limitación. Luego de la decodificación, viene la decodificación, el reconocimiento visual, es decir, la capacidad de automatismo. Ya el estudiante, ¿no?, se automatiza en el reconocimiento de las palabras, y eso está muy vinculado cuando hablamos de automatismo de la fluidez lectora. Sabemos que la fluidez lectora, aparte de la velocidad, que es un componente importante, tiene otro componente como la precisión y, sobre todo, según la ciencia de la lectura, la prosodia o la entonación. Una vez, estas son las llamadas subhabilidades esenciales y básicas para que se pueda dar el salto cualitativo a lo que son la comprensión del lenguaje. ¿Qué implica la comprensión del lenguaje? Conocimientos previos, vocabulario, estructura del lenguaje, razonamiento verbal, conocimiento literario. Todos estos componentes, a lo largo obviamente de su proceso pedagógico, deben estar consolidados progresivamente en los estudiantes. Entonces, decía, por ejemplo, Daniel Billigan, ¿no?, un famoso psicólogo cognitivo norteamericano, en su libro ¿Por qué los niños no les gustan las clases? Entonces, ¿qué dice Daniel Billigan? El problema no es de estrategias. ¿Cuál es el problema? De conocimientos, es decir, el aumento de su bagaje cultural. El vocabulario, sabemos que el vocabulario es esencial. ¿Cómo aprenderemos el vocabulario? Pues justamente nosotros consideramos vocabulario dentro de nuestros modelados en clase y les vamos a enseñar a ustedes también algunas estrategias y técnicas para de esa manera ir acrecentando el vocabulario. Pero también es importante que, como ustedes enseñan también otras disciplinas aparte de comunicación, se aprovechen las otras disciplinas para aumentar el bagaje cultural de sus estudiantes. Tenemos así mismo en la estructura del lenguaje, la sintaxis, la gramática. Por último, el razonamiento verbal, y los conocimientos literarios. Cuando hablamos del razonamiento verbal se refiere, pues, ¿no?, a la diferencia, las conexiones, el me hago preguntas, y conocimientos literarios tiene que ver, obviamente, con el conocimiento de no solamente los géneros literarios, sino sobre todo con los diversos tipos de estructura. Recordará usted que cómo empieza Crónica de una muerte anunciada. Empieza, digámoslo así, con el final, ¿no?, ya con la muerte de Santiago Nazación. Debemos también proveer a nuestros estudiantes, según la ciencia de la lectura, de diversas estructuras y formatos, no solamente el convencional. Y bueno, y finalmente en la siguiente diapositiva ya lo que había hablado, lo que he hablado ya de manera global, se menciona, esto justamente lo que explicaba, los conocimientos previos, el vocabulario. Estas diapositivas serán también subidas al plano, así que profesores y profesores no se preocupen. En todo caso, muchas gracias, en breve nuevamente me van a escuchar. Por el momento ha sido todo mi parte. Muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a hablar ahora de la arquitectura cognitiva. La arquitectura cognitiva se refiere a la estructura de nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro está estructurado para poder nosotros trabajar con él. Nuestro cerebro es nuestro órgano más importante. Bueno, ustedes más o menos conocen la estructura, ¿no es cierto? Dos hemisferios, varios lóbulos que lo conforman, y nuestro lóbulo más importante para lo que es la comprensión y el razonamiento es el frontal. Los niños necesitan más paciencia porque lo tienen poco desarrollado. Entonces, su capacidad de atención, su capacidad de concentración, su capacidad de razonamiento es menor. No es que no quieran hacer las cosas a veces, es que no pueden. La lectura, como les decía, es una actividad que no es innata del ser humano. El ser humano nace para relacionarse. Eso ya lo tiene en su
en su ADN. Nace para hablar, nace para poder ver y entender rostros. Entonces, eso nuestro cerebro lo adapta para poder leer. En la audición es igual. Cuando ya llegan al colegio tienen que empezar a diferenciar cómo suena la A, cómo suena la R, cómo suena la U, ir aprendiendo que ese sonido significa algo. Entonces eso nuestro cerebro lo va procesando lentamente. Y a pesar de que es un proceso complicado, si es que hay una buena base inicial, los niños en primer grado aprenden rapidito. Cuando hay niños que están bien estimulados, en primer grado rápido salen, ¿verdad? Pero si no hay esa conciencia fonológica, ese refuerzo básico del inicial, les cuesta más. ¿Cuál es la solución, digamos así? Práctica. Práctica, práctica, práctica. Entonces, eso es lo que va pasando. Nuestro cerebro va automatizando esas formas de reestructurar nuestra mente para poder leer, y entonces recién cuando en mi mente está eso grabado, cuando está en mi memoria, puedo leer rápidamente. Entonces tenemos dos tipos de memoria. Tenemos la memoria de trabajo, que es la memoria que yo utilizo cuando tengo que hacer algo. Entonces, si yo tengo una tarea, esa es mi memoria de trabajo y puedo abarcar hasta 4 elementos en esa memoria de trabajo para poder utilizarlos bien y que sea eficiente mi trabajo. Y la memoria de largo plazo son mis conocimientos que están grabados en mi mente, ya los tengo ahí automatizados. Todo lo que yo sé sobre un tema y lo necesito para trabajar me va a resultar útil mientras estoy haciendo una tarea. Y cuando yo logro que ese aprendizaje, esa tarea esté bien estructurada y la haya trabajado bien, entonces recién pasa a la memoria de largo plazo y se da el aprendizaje. A ver, dice, el prasto tilmó sobre la frontera mientras el limbo trataba de desturnar el crédito. Al inicio parecía sencillo, bastaba conseguir el treflo y ordenar las plánticas dentro del brusco. Fácil, ¿no es cierto? A ver, preguntas. Miren, yo les he hecho 3 preguntas literales. ¿Las han podido responder? Más o menos, pero volviendo al texto sí tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Eso es comprensión de lectura? ¿Por qué no? Porque en el texto, por más de que haya palabras que desconocemos su significado, hemos llegado a comprender, ¿no? Viéndolo, reviéndolo. Entonces, sí hay una pregunta y una respuesta, pero es el primer nivel, digamos, ¿no? Algo literal. Ya. ¿Podría usted resumirme de qué trata el texto? A ese es otro nivel. Bueno, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué está pasando con esta lectura? ¿Qué implica comprender? Conocer. Conocer. ¿Qué más implica comprender? Conocer el significado de las palabras. Conocer las palabras. Anticiparlos. Entender lo que es, poderlo decir con mis propias palabras, ¿no es cierto? Si yo no lo puedo decir con mis propias palabras, no estoy entendiendo nada. Porque no son palabras iguales. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Es que ustedes se den cuenta que si el niño no entiende una palabra, o varias, no le significa nada el texto. Entonces, importantísimo el vocabulario. A ver, la atención es nuestro primer paso que tenemos que dar en el aprendizaje. Solo aprendemos aquello a lo que le prestamos atención, porque la información que vamos a recibir tiene que ser importante para nosotros. Si a mí me dan una información que no me interesa, no la voy a aprender. Entonces tenemos que ver la forma de que les interese a nuestros estudiantes de lo que estamos hablando. Por eso es que les proponemos nosotros mucho trabajo lúdico. El juego es una forma de aprendizaje. Y
una forma de aprendizaje alegre, feliz, contenta, divertida. Entonces, mientras más mejor estado de ánimo tenga yo frente al aprendizaje como estudiante, se van a quedar más cosas en mi mente. Entonces, es importante que nuestra forma de enseñanza sea atractiva al estudiante. No solo con colores y muchas cositas y todo, sino que le interese. Significativo, para que sea significativo. Muy bien. Pasemos a nuestra siguiente parte y vamos al repaso. Muy bien, queridos profesores. Vamos a trabajar el tema de malnutrición. Como ven en pantalla, existen 3 momentos muy importantes. El primero es planificar, el segundo momento supervisar y el tercer momento evaluar. Recordemos siempre que los buenos lectores controlan su comprensión. Investigaciones sobre comprensión lectora muestran que estas acciones mejoran significativamente el aprendizaje. Y eso no solo lo decimos nosotros, nos basamos en autores como Anne Brown o como Isabel Soler. Concentrémonos en el primer momento, la planificación. Esto se realiza siempre antes de iniciar nuestra lectura. ¿Y cuál va a ser el propósito? Pues establecer los objetivos, activar nuestros conocimientos previos, anticiparse y proponer estrategias de lectura. Lo vamos a trabajar en base a este libro, Tiburón al ataque. Entonces, ¿qué debe ser un lector estratégico antes de iniciar la lectura? Primero, debo activar mis conocimientos previos. Entonces, yo veo este libro, ok, y me pregunto, ¿qué haría yo si veo a una persona que está siendo atacada por un tiburón? Mis conocimientos previos. ¿Qué sé sobre los tiburones? A ver, yo he visto en películas, he leído en textos que esos animales son peligrosos, que incluso se pueden comer a su víctima en cuestión de minutos. Entonces, ¿qué haría yo? Pues yo si veo un tiburón, voy a nadar lo más rápido posible a la orilla. No voy a querer que me muerda. Muy bien, activé mis conocimientos previos. Luego, ¿para qué voy a leer este texto? Y aquí viene el propósito como lector. ¿Para qué quiero leer este texto? Ok, lo veo, lo ojeo un poquito. Quiero leer este texto para conocer información nueva acerca de los tiburones. Quiero enterarme qué otros datos me puede dar el autor o autora de este texto. Ok, ya tengo mi propósito como lector, adquirir nueva información o reafirmar la información que ya conozco. ¿Qué tipo de texto es? A ver, voy a ver por las imágenes, por la cantidad de texto. No creo que esto sea un cuento, ¿va? No parece un cuento. Entonces, ¿qué otro tipo de texto podría ser? Tal vez un texto informativo. Sí, podría ser, porque nos está brindando información acerca de este animal. Entonces, ok, no es un cuento, perfecto. Entonces, es un texto informativo. Ya está, perfecto. Ya identifiqué qué tipo de texto es. Luego, inicio con algunas predicciones. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué podría tratar? Ok, yo ya sé que es un tiburón. Obviamente, va a hablar acerca de tiburones. Pero, ¿qué más? ¿Podría tratar tal vez sobre los tipos de tiburones? Podría ser que el texto me hable sobre cada tipo de tiburón. Primera predicción. Segunda predicción. Tal vez este texto podría ser que trate más bien sobre los tiburones que están en peligro de extinción. También podría ser que trate sobre eso el texto. Ok, me voy a quedar con esas 2 predicciones. ¿Cuál era la primera? Que podría tratar muy bien sobre tipos de tiburones. Y la segunda predicción, ¿de qué dije que podría tratar? De los tiburones que podría ser que estén en peligro de extinción y me quiere concientizar acerca de este animal. Perfecto. Finalmente, ¿qué estrategias utilizaré? Ok, hasta aquí ya debo conocer algunas estrategias, por ejemplo, conocimientos previos que he aplicado al inicio. ¿Qué otra estrategia me podría ayudar para comprender mejor el texto? Si me encuentro con palabras que desconozco, ¿qué estrategia podría utilizar? Vocabulario por ahí, ¿no? Podría utilizar vocabulario ya para identificar el significado de algunas palabras por el contexto. Esa estrategia también me va a ayudar. ¿Qué otra estrategia apliqué? Predicción
pasando. Ya, entonces también voy a utilizar la estrategia de predicciones. Y también creo que me podría ayudar la estrategia de conexiones. Conectar el texto conmigo, con otro texto o con el mundo. Ya, perfecto. Entonces, esas estrategias yo creo que me podrían ayudar a entender mejor este texto. Muy bien, ahí. Ahora viene el segundo momento, que es la supervisión, que se da durante la lectura. ¿Cuál es el propósito de este momento? Bueno, monitorear mi comprensión, ajustar ciertas estrategias que estoy utilizando, aclarar ideas, confirmar o modificar predicciones. Entonces, un lector estratégico, ¿qué debe hacer ahí? Aquí veo distintos tipos de tiburones, ¿ok? Tiburón martillo, tiburón peregrino, gran tiburón blanco. Pero aquí se habla de uno en particular, el tiburón manco. Me da más información sobre este tiburón, ¿ok? Que es un gran cazador, que es el más veloz de los tiburones. Ya, continúo mi texto. Aquí me está hablando de otro tipo de tiburón, el tiburón linterna, que me dice que es el tiburón más pequeño, que mide 7 pulgadas y cabe en mi mano. Y luego aquí me pregunto, ¿estaré entendiendo lo que leo? ¿Soy consciente de que estoy entendiendo? ¿Qué pasaría si yo hasta aquí no he logrado entender bien el texto? ¿Qué tendría que hacer? Si no he entendido lo que estoy leyendo, aún estoy a tiempo de ¿qué? De retroceder y volver a leer, ¿verdad? Correcto. Ahora, las estrategias que he propuesto me están sirviendo. Hasta aquí, a ver, he leído y me encontré con una palabra que no conozco. ¿Qué estrategia dije que podría aplicar? Vocabulario por el contexto. Excelente. Entonces, sí me está ayudando esa estrategia. Estoy activando mis conocimientos previos sobre lo que sabía de los tiburones. Entonces, ¿me están sirviendo o no me están sirviendo mis estrategias? Hasta ese momento sí, ¿verdad? Me están sirviendo mis estrategias. Correcto. Ahora viene el tercer momento, que es la evaluación. Termine de leer todo el texto. Ok, esto se realiza luego de terminar la lectura. ¿Cuál va a ser el propósito de este momento? Pues valorar la comprensión, reflexionar sobre el proceso que he llevado a cabo y las estrategias usadas. Aquí, un lector estratégico se pregunta, ¿se cumplieron mis predicciones? ¿Cuáles serán las predicciones que planteé antes de la lectura? Soy consciente como lector qué estrategias sí me sirven y qué estrategias no han sido de mucha utilidad, al menos en este texto. Entonces, estos, a grosso modo, entiendo por el tiempo, hemos visto cómo es este proceso de metacognición, pero no se preocupen, esto es un resumen porque lo van a trabajar con nosotros a lo largo de todo el año, paso a paso cada uno de estos 3 momentos que nosotros debemos ser conscientes y por supuesto nuestros estudiantes también deben de ser conscientes de todo el proceso que he realizado yo aquí enfrente. Metacognición se aplica en todo el proceso de la lectura, antes, durante y después, no solo al final. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos con el profesor Carlos para que... Generalmente nosotros cuando hablamos de metacognición realizamos una serie de preguntas al final de la actividad. ¿Cuál fue la parte más difícil? ¿Cómo lo superaste? Muchas veces queda ahí. Como se han dado cuenta ustedes, la metacognición es el control que ejerce el lector sobre su propio aprendizaje. Es decir, él es consciente de su aprendizaje. Fue John Flowell, ¿no?, el que de una u otra manera introdujo este término de metacognición y lo clasificó en 2 componentes: conocimientos metacognitivos, lo que yo sé, ¿no?, lo que yo sé, cómo lo hago y en qué condiciones lo hago. Y por otro lado, la regulación metacognitiva, justamente que implica planificar, supervisar y evaluar. Quiero hablar un poco de los conocimientos previos sobre los esquemas mentales. Vamos a conversar un poquito brevemente sobre la activación también de los conocimientos previos, porque a veces cuando se activan los conocimientos previos se cae en algunos vacíos.
Pero partamos un poquito de los esquemas mentales. Este es un término a veces que, ¿no? Esquemas mentales, conocimientos previos, a veces se suele utilizar como sinónimo, conocimientos previos, esquemas mentales, no sé si por ahí ustedes tienen otra denominación para referirse a ello. Saberes previos. Saberes previos también algunos, ¿no? Lo denominan, saberes previos. ¿Cómo se definen los esquemas mentales? Son estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria. ¿Pero en qué memoria está almacenada? ¿En la memoria de trabajo o en la memoria de largo plazo? En la memoria de En la memoria de largo plazo, ¿verdad? Hay unas huellitas, por ejemplo, si yo les hablo a algunos de ustedes sobre Don Quijote, que es una novela de caballería, ¿qué más? Que estaba enamoradísimo de quién? Dulcinea de Toboso, ¿verdad? ¿Qué más? Que tuvo muchas aventuras, que generalmente sus aventuras fueron desventuradas, ¿no? Era muy complejo. Claro. ¿Qué quiere decir? Que usted en su memoria de largo plazo tiene esos conocimientos, ¿verdad? Almacenados en huellitas o en esquemas mentales. Tengo un esquema del Quijote, tengo un esquema tal vez de Hamlet, y eso no significa que estén separados, sino que usted también los puede, que estos esquemitas se pueden entrelazar, combinar o no. Claro que sí, porque como habíamos hablado en la cuerda de Holly Scarborough, ¿se acuerdan de la cuerda? Habíamos hablado de los conocimientos previos. Por eso nos dice también que estas estructuras organizan lo que sabemos sobre el mundo, permiten interpretar, permiten comprender y recordar información nueva. El aprendizaje ocurre cuando la nueva información se conecta con esquemas existentes. Acuérdense de David Ausberg. ¿Qué decía David Ausberg? ¿Qué decía? Averígüese lo que saben. Averígüese lo que saben porque esto influye, ¿en qué influye? En su proceso de aprendizaje. O sea, partir desde lo que sabe. Entonces, ¿cómo parto yo de lo que sabe? Obviamente activando esos esquemas que contienen ¿qué? Conocimientos del mundo. En la siguiente diapositiva, justamente, vamos un poquito a hablar de esos esquemas mentales y la comprensión. Según la teoría de los esquemas, nos dice que comprender implica activar conocimientos previos relevantes. ¿Los esquemas a qué ayudan? A interpretar nueva información. Claro, si yo, por ejemplo, tengo conocimientos previos del Quijote, ¿no? Entonces cuando tú leas un texto o veas una película, inmediatamente que vas a relacionar esa nueva información con el contenido guardado en los esquemas del Quijote, ¿sí? Y se va a producir, lo que decía Albert, un aprendizaje significativo, lo que habla del anclaje, no se va a anclar. Por eso me dicen, además, inferir significados implícitos. ¿Por qué? Porque el alimento, el combustible de la inferencia, ¿son qué? Los conocimientos previos. Claro. Si yo hubiese entrado con el brazo enyesado y yo hubiese saludado, ¿qué tal, profesor? Buenos días, pero no le digo nada. Usted al verme con el brazo enyesado, ¿qué puede inferir? Que me caí o que tuve un accidente. Ahora, pero ¿cómo ha llegado usted a inferir? Porque usted tiene conocimiento previo de la función de un yeso. ¿Para qué sirve un yeso? La soltar, ¿no? Entonces, ese conocimiento previo que usted tiene del yeso ha sido el insumo, el combustible que le ha permitido inferir. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Por qué mi estudiante infiere con el cuento de Caperucita, pero cuando le doy este libro no infiere? ¿Por qué? Porque carece de los esquemas, carece de esos conocimientos previos. ¿Bien? Integrar ideas en un todo coherente. Exacto, ¿no? Si yo recibo nueva información sobre el Quijote, lo que va a generar con mi antigua información, con mi información que está guardada en esos esquemas, es obviamente integrarla, pero no de una manera que ilógica, no de una manera organizada y coherente, ¿no? Para que la activación sea efectiva, debe ser específica, no demasiado general. Acá yo tengo este libro titulado Volcanes a correr. Si yo digo, a ver, ¿qué saben de los volcanes? Corro el riesgo que esa generalidad
los conlleva a mis estudiantes a centrarse en aspectos no relevantes. Pero todo cambiaría, porque dice a correr, y viendo las pistas veo un volcán que está en erupción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué sucedería si en este momento se suscitara una erupción volcánica? ¿Qué harían? Y de esa manera también evito, ustedes serán testigos, algunas intervenciones que más se centran en la experiencia personal. Primero, tenemos la cartilla. El año pasado les dimos una cartilla y este año les estamos dando una nueva cartilla. Esta la deben colocar al inicio de su carpeta pedagógica. Luego de eso, ¿qué sigue? Siguen las sesiones de monitoreo. ¿Qué quiere decir? Que los días que vamos a monitorearlos, ustedes previamente tienen que haber subido su sesión al Classroom. Por ejemplo, si el monitoreo toca el día jueves, tienen hasta el día miércoles para subir su sesión, para que nosotros como equipo podamos revisarla, podamos leerla, anotar algunas sugerencias. Así que no es necesario que el mismo día del monitoreo nos entreguen su sesión de aprendizaje en físico, porque ya lo han presentado virtual y ya nosotros la hemos podido revisar con modificaciones. Pero sí es necesario que la tengan en su carpeta pedagógica. Entonces, luego de estas fichitas, de estas hojitas que se les ha dado, pueden colocar sus sesiones de monitoreo. Colocan sus sesiones de monitoreo. Luego de esto, este es un ejemplo de una de nuestras profesoras de un colegio que ya hemos trabajado, van juntando todas las sesiones de monitoreo del año y luego vienen las sesiones adicionales. ¿Qué son las sesiones adicionales? Son las sesiones que ustedes realizan el día adicional que van a la biblioteca. Finalmente, ¿cuál es lo último que debemos incluir en nuestra carpeta pedagógica? Pues como dice ahí, las retroalimentaciones del monitoreo. Es decir, el día que vamos al colegio, observamos su sesión, luego a la semana siguiente les entregamos en un sobre su retroalimentación, ¿verdad? Nosotros les vamos a enviar siempre por el Classroom un material. Si desean, lo pueden tener virtual, pero si gustan para tenerlo a la mano, lo pueden imprimir y adjuntar al final de su carpeta, pero eso ya es opcional. Colegas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a exponer el trabajo de nuestro grupo. Es el siguiente. Este es el libro. La portada dice ¿Cómo era la vida en la antigüedad? Ya tenemos el título. Y en la planificación nosotros, para trabajar, hemos considerado esta pregunta: ¿cómo crees que vivieron las personas en la antigüedad? ¿No? Otras interrogantes han surgido, como ¿cómo crees que vivieron los primeros pobladores? También, ¿qué actividades han realizado? ¿Qué costumbres tenían? ¿Cómo era su vestimenta en cuanto a partir de esta portada? Después, el propósito. ¿Para qué leeremos este texto? ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué nos va a servir? En la predicción, ¿de qué tratará el texto? Entonces, en base a esto, ellos van a poder predecir, ver y dar diferentes puntos de vista, ¿no? De repente están viendo, pues dirás, tratará, acá de repente alguien sabe conocimiento de los egipcios y ha visto la película, no sé, de los egipcios, ya que tratará de la cultura egipcia, de los egipcios, qué sé yo, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Existían colegios y medios de transporte? Hemos planteado esta pregunta porque hemos visto las imágenes y nos consideraba importante poderles plantear, ¿no? Porque acá, por ejemplo, tenemos los caballos, tenemos los barcos, y entonces ellos van a relacionar y van a decir, ¿no?
van a relacionar cómo eran sus medios de transporte antes, cómo es ahora, y bueno, y de ahí se desprende todo. También, y bueno, dentro de las estrategias que hemos considerado están el subrayado, el vocabulario y la comparación, que la estamos considerando porque son diferentes épocas y hay bastante para poder comparar. Eso sería todo, muchísimas gracias. A ver, aparte de lo que el grupo de profesores ha identificado, ¿qué otras cosas han observado dentro de más grupos ahí de manera concreta, ¿no? Porque ellos plantean cómo crees que vivieron las personas en la antigüedad. Y me parece una buena pregunta para activar conocimientos previos, porque no parte de lo general, ¿no? Porque una cosa sería decir, por ejemplo, oye, ¿qué saben de la antigüedad, no? Es general, pero al decir, ¿cómo crees que vivieron las personas en la antigüedad? Claro, ya lo introducen al contenido del texto, porque seguro que ustedes lo han revisado previamente. Se va a hablar un poco de los estilos de vida, las costumbres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igualmente, ¿qué actividades realizaban? Acá la sugerencia, ¿qué actividades crees tú que en la antigüedad se realizaban y que todavía el día de hoy realizamos o practicamos, ¿no? De repente un poquito para relacionarlo. Acá en el propósito, ¿para qué leemos este texto? Claro, pero nos hubiese gustado que ustedes lo coloquen, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué leemos este texto, no? Y la respuesta hubiese sido para conocer, tal vez, ¿no? Los estilos o las costumbres propias de cada cultura. Igualmente la predicción. ¿De qué tratará el texto? Claro, es la pregunta para predecir, pero nos hubiese gustado ahí que también que simule, ¿no? Yo creo que el libro nos va a hablar sobre las diversas costumbres y estilos de vida de culturas en la antigüedad, ¿no? Y existían colegios y medios de transporte. Esta podría haber sido una pregunta también para incentivar una predicción. Y las estrategias, subrayado, vocabulario, comparación, que es una buena estrategia porque si estamos hablando de cultura de la antigüedad, perfectamente se puede comparar con la actualidad. En síntesis, los felicito también a los profesores, estas observaciones con mucho cariño, con la finalidad, obviamente, de apuntalar hacia lo que queremos progresivamente. Un aplauso también para ellos. Hemos planteado algunas preguntas, ¿no? En el caso de vocabulario, por ejemplo. Aplicando la estrategia del vocabulario donde los chicos pueden identificar palabras desconocidas, les planteamos la pregunta, por ejemplo, ¿qué son los jeroglíficos? Es una palabra extraña, ¿no? Ellos no saben. Nos podrían decir, son personas, ¿no? No, así se llamaban los lugares donde ellos vivían. Y alguien por ahí tal vez lo necesitaba, son dibujos. Y alguien más listo, no, era un tipo de escritura, ¿no? En conexiones, en la estrategia de conexiones hemos planteado una pregunta. ¿Dónde viste estos personajes? Porque nosotros hemos elegido del libro lo que corresponde al antiguo Egipto. Y para que hagan conexiones, les planteamos la pregunta, ¿dónde viste estos personajes? Probablemente nos respondan, los hemos visto en las películas de Semana Santa. Otro niño dirá, yo he visto la película de la momia, ahí había egipcios. Entonces el niño está conectando ese tema de los egipcios con cosas que ha visto en las películas, ¿no? Con su entorno. Muy bien, gracias profesora, muchas gracias.